Hola a todos, con ustedes el instructor FI en clase Gerardo Hernández, en clase de ajedrez. Veremos a continuación la sexta partida del match revancha, la revancha del siglo entre Bobby Fischer y Boris Spassky, año 1992 en la Yugoslavia convulsionada con la guerra civil. Bien, no nos olvidemos que la primera partida de un match pactado al primero que alcanzara los 10 puntos, 10 victorias, las tablas no cuentan. La primera partida, victoria de Fischer, la segunda y la tercera, tablas, la cuarta, victoria de Spassky, la quinta, victoria de Spassky, es decir, 2-1 iba al frente Boris Spassky en este momento. Algo inusual para Fischer, digamos, en los famosos matches de la década del 70, donde había jugado. Y esta sexta partida la, la estaremos comentando con algunos comentarios, valga la redundancia, del gran maestro Miguel Naidor. Antes, una pequeña introducción de lo que opinaba Vasily Smilov. ¿Ah? En esa época, lo importante es ver si es una vuelta real o un match financiero. ¿Mm? Smilov comentó que el retorno de Fischer es sensacional para el mundo del ajedrez, ha dado un importante impulso y ha demostrado que mantiene una gran popularidad. En las pocas partidas disputadas hemos visto que no es el mismo, pero 20 años de inactividad son demasiados. Creo que a medida que vaya jugando más, sus logros serán mejores. En opinión de Smillo, cualquier campeón mundial tiene suficiente significación potencial para recuperarse. La cuestión es conocer si tiene suficiente energía para plantear otra vez problemas a su enemigo en cada jugada. Es evidente que Bobby tomó una relevante plaza en la historia del ajedrez, como era antes, con grandes resultados y luchando muy fuerte en cada partida. Y ahora es imposible predecir si seguirá jugando después de este match. Lo importante es ver si es una verdadera vuelta o un match financiero. Finalmente fue un match financiero. ¿Ah? Bueno, veremos esta sexta partida donde Boris Spassky, gran maestro ruso, lleva las piezas blancas y Fischer lleva las piezas negras. Inicia el juego Spassky con D4, D5, C4, el famoso gambito de dama, y Fischer por segunda vez acepta el gambito dama aceptado. D por C4, caballo F3, caballo F6, E3, E6, alfil por C4, C5, enroque corto, A6, D por C5, nuevamente la línea que habían disputado anteriormente, dama por D1, torre por D1, alfil por C5, B3, caballo B a D7. Todo sigue igual que en la cuarta partida. En la 14 partida, que veremos más adelante, Fischer jugó cuidadosamente y ensayó con éxito la jugada B5, alfil E2, caballo B a D7. Entonces tenemos caballo B a D7, alfil B2, B5. En la cuarta partida se jugó B6 y más adelante B5 con pérdida de tiempo. Entonces, directamente B5, alfil E2, alfil B7, caballo B a D2. En la citada cuarta partida, Spassky desarrolló su caballo por la casilla C3. A esta altura de la partida, Bobby se colocó una visera para que no leyera Spassky en sus ojos. Recordemos que en el match del año 1972 fue Spassky quien protestó porque alguien estaba influenciándole o leyendo sus pensamientos. En este caso, Fischer tomó precauciones. Rey E7, A4, buena jugada. Ruptura temática en este tipo de posiciones. La idea es romper la simetría y ganar espacio, así como la de obtener la casilla C4. En este sentido, tenemos un ejemplo de la acción desplegada por el caballo en este cuadro durante el desarrollo del cuarto juego, a la casilla C4. B por A4. Si B4,
caballo C4, ¿no es cierto? B por A4, torre por A4. Spassky siempre se muestra satisfecho con pequeñas ventajas de apertura y en cambio Bobby prefiere posiciones más complejas, ricas en posibilidades dinámicas. En esta posición Spassky tiene la iniciativa asegurada con su presión sobre el peón A6 más vulnerable que el blanco de B3, comentó el gran maestro argentino Miguel Naedor. Torre H, B8, buena jugada. Torre C1, las blancas eluden, comentaba Naidor. Torre A, D1, en vista de caballo B6, torre A5, alfil B4, torre 5, A2, caballo B a D5. Con su última jugada, esta, torre C1, Spassky prepara temas combinativos como torre por C5, ¿no es cierto? Seguido de alfil A3, especulando con el tema de la clavada. Alfil D5. Si alfil D6, comentaba Naidor, venía caballo C4, caballo C5, alfil A3, ¿no es cierto? Con buena posición de las blancas. Entonces, alfil D5, caballo E5. No valía jugar torre por C5 en este instante, comentó Naidor, debido a caballo por C5, alfil A3, caballo F D7, torre A5, torre C8, E4, alfil B7, seguido de rey E8 o rey F6. Entonces, caballo E5, alfil D6. La continuación correcta era, comentaba Naidor, alfil B4, que era interesante. Y torre por B4 o caballo D a C4 venía a 5 para jugar caballo C5. Entonces, si en vez de caballo D a C4, torre por B4, alfil A3, A5, caballo C6, jaque, alfil por C6, torre por C6, rey D8, alfil por B4, A por B4, y las negras no tendrían dificultades. Consecuentemente, la jugada alfil B4, la jugada 16 en vez de alfil D6, las blancas deberían mantener posibilidades de maniobrar en la columna C, comentó Naidor, jugando caballo C, F3, A5, no alfil por B3 porque tiene torre por B4, torre por B4, caballo C6, ganando piezas. Entonces, si no, A5, caballo C6, jaque, alfil por C6, torre por C6, torre C8, caballo D4 y las blancas tienen un juego ventajoso. En cuanto a caballo por E5, en vez de alfil D6, torre por C5, caballo E a D7, torre C3, con buenas posibilidades de ataque a base de avanzar E4, ¿no es cierto? Y alfil A3 jaque combinado con caballo C4, es decir, muchas líneas ventajosas para el blanco, comentó Naidor. Entonces volvemos, alfil D6 jugó caballo por D7, contestó Spassky. Buena jugada, caballo por D7, torre por A6, torre por A6, alfil por A6,
F6. Naidor comentó que este es un error de Fischer. Mejores posibilidades defensivas brindaba la siguiente continuación: caballo C5, alfil C4, caballo por B3, alfil por B3, alfil por B3, caballo por B3, torre por B3, alfil por G7, F6, que dejaría a las blancas con un peón de ventaja, pero con una difícil tarea para alcanzar la victoria. Cambio F6, alfil C4, alfil por C4, alfil, torre por C4, caballo C5, torre C3. Si alfil A3, comentó Naidor, venía caballo por B3, torre C7 jaque, rey E8, alfil por D6, caballo por D2, F3, torre B6, alfil G3, rey F8 y las negras se salvarían. Un difícil final, pero se salva. Entonces, torre C3, F5. Otro error conceptual de parte de Fischer. Mejor parece, comentaba Naidor, caballo A4, torre C2, caballo por B2, torre por B2, alfil A3, torre B1, alfil B4, caballo C4, torre A8. Y sería muy difícil conseguir la victoria, comentó Miguel Naidor. En realidad, un difícil final, porque el peón no puede progresar. Pero acá comete Fischer otro error. F5, alfil A3, buena jugada, caballo E4, torre C7 jaque, de la ventaja de la clavada, rey D8, alfil por D6, caballo por D2, torre por G7, torre por B3, H4, H5, alfil F4. Después de un agotador medio juego, Spassky comienza con los errores. Otro fallo de Spassky, dice Naidor, que con la siguiente línea era muy interesante para la blanca: alfil E5, rey E8, torre H7, torre B1 jaque, rey H2, caballo F1 jaque, rey H3, torre B2, alfil G3, y las blancas ganarían cómodamente este final, porque se les está cayendo el peón H, y el peón H blanco avanzaría sin mayores problemas. Pero Spassky jugó alfil F4, rey E8, rey H2. Otro fallo de Spassky en posición ganadora, comentó el gran maestro argentino Miguel Naidor, indicando que era esencial haber jugado alfil G5, caballo E4, torre E7 jaque, rey F8, torre por E6, torre B1 jaque, rey H2, caballo por F2, torre F6 jaque, rey G7, torre por F5, y ganaría un segundo peón y decidiría en este final de partida. La tensión también a veces causa y pasa la cuenta. Rey H2, torre B2, rey H3, caballo E4, F3, caballo F2 jaque, rey G3. La buena técnica de Spassky brilla por su ausencia en este final, comentaba el gran maestro Miguel Naidor. Con la jugada rey H2, caballo D3, alfil D6, caballo E1, rey H3 o rey G1, se ganaría. Pero los errores nunca vienen solos. Rey G3, caballo D3, alfil G5, E5.
Una buena reacción, pues ahora el caballo está mejor situado que en D2. Las piezas negras son ahora muy activas y están muy bien coordinadas, comentó el gran maestro Miguel Naidoo. Rey H3, caballo F2 jaque, rey H2, caballo D3, alfil H6. Si alfil F6 venía torre B6. Y si rey H7, caballo E1, torre E7 jaque, rey F8, torre por E5, caballo por F3, ganando las negras. Lo que indica que siempre en los finales de partida hay que estar muy atento. Entonces, rey, alfil H6, caballo E1. A considerar, comentó Naidoo, era la jugada torre B6, torre H7, torre B2. Y las blancas probablemente no podrían progresar. Entonces tenemos caballo E1, rey G1, caballo D3, alfil G5, torre B1 jaque, rey H2, torre B2, torre E7 jaque, rey F8, torre E6, rey G7, rey H3, torre E2. Cada vez es más activa la posición de las piezas negras. Se puede ver eso. Torre D6, caballo E1, alfil F6 jaque, rey G8. Fischer empleó 23 minutos antes de decidirse a realizar esta jugada. Con la movida rey H7, comentaba Naidoo, estaba la posibilidad alfil por E5, torre por E3, alfil F4, torre E2, torre H6 jaque, rey G8, torre G6 jaque, rey F7, torre G5, rey F6, alfil C7 y se llegaría a la misma posición de la partida. Diferentes caminos conducen a Roma. Los finales de partida a veces son muy complejos y de mucha precisión. Uno se equivoca y se arruina inmediatamente la partida. Entonces, rey G8, alfil por E5, torre por E3, alfil F4, torre E2, torre G6 jaque, rey F7, torre G5, rey E6, alfil C7, torre A2. Hay que estar atento ante la maniobra alfil A5 seguido de alfil por E1, el caballo. Alfil B6, caballo D3, rey H2, caballo E1, rey H3, caballo D3, alfil C7, torre C2, alfil B6, si alfil A5, torre A2. Alfil B6, torre A2, rey G3, caballo E1, torre por H5. Con el nuevo cambio de peones, el final deriva tabla, pero era malo jugar alfil F2 debido a F4 con tablas de inmediato. Se pierde una pieza y el caballo captura los peones y listo, se acabó. Rey por H5, torre por H5, mejor dicho, torre por G2 jaque, rey F4, caballo D3 jaque, rey E3, caballo E5, torre H6, rey D5. Falsa sería, comentó Naidoo, la jugada rey F7 por rey F4. O caballo G6, H5, perdiendo pieza. O torre G6, torre por G6, caballo por G6, H5 y las negras tendrían problemas.
Por eso entonces, rey D5, buena jugada. Alfil C7, torre G7, alfil por E5, rey por E5 y tablas. El rey negro está muy activo y la torre no va a poder prosperar sola avanzando al peón. Porque se va a encontrar con la defensa de las negras, la buena disposición de sus piezas. Miguel Naidoo comentó que esta fue una mala partida, pero muy importante para la marcha del encuentro, que ahora ofrecía un resultado, un punto de ventaja para Spassky. Pero si como tuvo al alcance de su mano Spassky hubiera logrado imponerse, la situación de Fischer hubiera sido muy delicada, con un 1-3 en el marcador y 3 derrotas consecutivas, algo que solo le había ocurrido en el torneo Santa Mónica de 1966 en Estados Unidos, donde perdió Bobby frente a Larsen conmigo, es decir, Naidoo, y con Spassky. Además de malograr un punto, Spassky se cansó mucho en este final, lo que acusó en las partidas inmediatas. En resumen, una buena partida, una buena oportunidad perdida para Boys. Pero no hay que olvidar que Fischer también, cuando estaba el torneo de la candidatura del año 59, si no me equivoco, en Belgrado, eh, se jugaron a 4 rondas cada jugador y ahí en forma no inmediata, pero en forma pausada, le, le asignó 4 huevos a Fischer, le ganó las 4 partidas. Por eso Fischer estaba tan dolido con tal que en la Olimpiada de Leipzig, Alemania 1960, buscó ganar a tal, siendo campeón del mundo, pero jugaron una partida muy interesante donde Fischer con blancas contra una defensa francesa de tal, puros fuegos artificiales, sacrificio de piezas, y finalmente fue tablas la partida. Tal obtuvo un jaque perpetuo que evitó que Fischer le ganara. Bien, espero que les haya gustado la presente partida y en breve estaremos con la 7ª partida de este interesantísimo match la revancha del siglo, del año 1992. Esta partida, si no me equivoco, lo mencioné al principio, fue jugada un 10 de septiembre del año 1992. Espero que les haya gustado y aquellos que no se han suscrito con mi canal, los invito a suscribirse para que tengan acceso a todo el material que ha sido comentado de los clásicos del ajedrez y la historia mundial del juego ciencia, con las mejores partidas, los mejores jugadores de todos los tiempos. Muchas gracias y hasta pronto.